Doncs som-hi tots els dimarts, tenim una cita amb la salut, amb la consciència, en parar atenció com ens trobem i donar alguns consells o algunes pautes per trobar-nos millor. I sempre ho fem acompanyats del nostre terapeuta de referència que té seu aquí a Torredembarra, el Francisco Javier Siles. Molt bon dia. Molt bon dia. Ell està al carrer Tarragona perquè té el centre de Tarracó Acupuntura i sempre ens dedica cada setmana una estoneta a compartir els seus coneixements, una mica els dubtes que es troba a consulta i a més us oferim la possibilitat de que pugueu trucar, traslladar-li alguna preocupació, alguna dolència que teniu. Si ens esteu escoltant en directe, podeu marcar el 977 64 62 13, que la nostra tècnica, la Lourdes Sant Antonio, us atendrà i us passarà aquí en antena, tant si us voleu identificar com si no, Si no, també hi ha la via d'escriure un WhatsApp al Francisco Javier, el número que li demanaré perquè avui baixo aquí. Sí. 637 637 86 86 02 02 57. Doncs podeu fer-ho ara mentre estem realitzant el programa o durant la setmana, o si ens escolteu a la carta, li podeu fer un àudio o un text per tal de respondre-us al pròxim programa. Que ho voleu fer avui? Doncs telèfon del directe, 977 64 62 13. També hi ha la web, on allà podeu entrar en contacte i podeu tafanejar també el que fan a Tarracó Acupuntura. Nosaltres, en aquest podcast i en aquest programa de ràdio, ens centrem en qüestions sempre acord al moment que vivim i aquests darrers dies hem parlat molt de la primavera i sobretot de la relació que hi ha entre alguns sistemes i alguns òrgans amb el moment que, això de les estacions. Com avui han anunciat que comencen a pujar les temperatures i que els pròxims dies anirà enfilant-se el mercuri al termòmetre, Francisco Javier, empezamos ya con el verano. Totalmente. Anem ja a parlar de l'estiu. Si et sembla, recuperem aquest concepte. Per què relacionen a la medicina oriental les estacions amb alguns òrgans? Quin és el motiu al rerefons? Perquè, clar, a la nostra concepció més occidental això xoca d'entrada, ¿no? Bueno, sí, choca quizás en nuestro momento histórico, ¿no? En nuestro momento evolutivo, porque, bueno, yo siempre digo medio en broma, medio en serio, que desde que inventamos el aire acondicionado nos pensamos que el verano no existe, ¿no? Y desde que tenemos calefacción, pues no tenemos invierno, ¿no? Pero claro, los taoístas y la psicología y la medicina oriental en especial, claro, tienen una concepción del ser humano que ya cada vez se tiene más incorporada también en nuestro entorno, que es pertenecemos a un conjunto armónico o desarmónico muy superior, que es cada una de nuestras células pues pertenece a lo que llamamos nuestro cuerpo pertenece a una comunidad, esa comunidad pertenece pues a un espacio y todo eso está integrado pues en una climatología, en un entorno natural, etcétera, etcétera. Entonces no podemos separar nuestra experiencia vital de lo que está pasando a nuestro alrededor y más en concreto lo que está pasando en la naturaleza, en la climatología, en la geología, etcétera, etcétera. O sea, somos una muy pequeña parte de un todo muy superior. Entonces, aquello que si llueve, pues a mi cuerpo le afecta tremendamente, para bien o para mal, ¿no? Si hace calor, mi cuerpo se ve muy afectado, mi mente también, mis emociones también. Entonces, claro, si cuanto más en sintonía conseguimos vivir, mayor salud, pero por fuerza más conscientes somos de esto que está pasando en ese cuerpo mayor al que pertenecemos, que és pues todo lo que nos rodea, no? Ara m'has fet pensar en gent que de vegades diuen em fa mal al genoll, això és que plourà.
Totalment, sí, totalment. Y de hecho, pues los antiguos, y quizás no hay que irse tan para atrás, o las personas que están en entornos pues más rurales, ¿no? O menos urbanitas, ¿no? Pues todavía tienen muy en cuenta pues cuando se aproxima una tormenta, cuando va a hacer viento, cuando va a apretar excesivamente el calor, cuando las sequías, cuando los torrentes, bueno, todo tienen en cuenta cuando la luna está en una posición o en otra, porque obviamente nos afecta todo. Clar, a l'hora de plantar algunes llavors és millor amb lluna nova, altres amb lluna plena, altres amb decreixent, o sigui, depèn. Totalmente, pero para nadie ya es desconocido, a todo el mundo le suena que depende del estado de la luna, nuestro cabello, por ejemplo, y nuestro cabello, nuestras uñas, nuestra piel, nuestra regeneración también se ve tremendamente afectado. Vamos a ver, hay un ejemplo muy absurdo, pero que yo creo que ayuda, al menos a mí me ayuda, ¿no? Si el estado de la luna puede hacer que el mar ascienda o descienda 6 o 8 o 10 metros, ¿cómo no me va a afectar a mí, que soy un 80% agua, ¿no? ¿Cómo no me va a afectar? Lo que pasa es que vivimos un poco de espaldas a todo lo que nos rodea, ¿no? Vivimos como hipnotizados en nuestra propia fantasía personal narcisista, y nos cuesta, hasta que no nos pasa algo, ¿no? Por así decirlo, pues ya sea una dolencia, ya sea una pérdida, etcétera, parece que no nos paramos a observar, ¿no? Aquests darrers dies, com dèiem, ens centràvem en la primavera, vam estar parlant sobretot del fetge. Ara, si anem ja apuntant cap a l'estiu, de quins òrgans parlaríem? Quins són els que estan especialment, no sé si sensibles, afectats? Com ho podem explicar? Bueno, yo creo que siempre es bueno hacer un pequeño matiz aquí. Claro, las estaciones también depende, obviamente, de las latitudes donde cada uno de nosotros nos desarrollemos, ¿no? Las estaciones cada vez, se puede hablar del cambio climático o de la propia, de la propia situación donde estamos cada uno. No es lo mismo, pues sin alejarnos mucho, no es lo mismo los cambios climáticos que tenemos aquí en el Mediterráneo que los que tienen en el norte en relación a la influencia del Atlántico, ¿no? Entonces, pero en general podemos ir, o sea, hay toda una serie de factores que van mucho más allá del propio calendario, que nos tienen que invitar a ver estos cambios, a sentir, a tomar conciencia, a experimentar estos cambios. Teóricamente todavía estamos en plena primavera, falta un mes, ¿no? Para ese solsticio en el que se supone que entrará el verano, pero a nadie se le escapa de que hoy mismo es verano totalmente. Yo he estado caminando esta mañana por el monte, y para mí la señal de que llega el verano es cuando aparece en todos los márgenes y en todos los caminos esa flor tan hermosa y tan sabia y tan útil, que es la hierba de San Juan. La hierba de San Juan, que su nombre técnico es el Hipericum perforatum, que es una planta que armoniza, digamos, a nivel psicoemocional y de todo el sistema nervioso, es un gran regulador, ¿de acuerdo? Prueba de ello es que incluso la propia medicina nuestra prohíbe que se pueda tomar o que se esté bajo su influencia cuando hay un consumo de antidepresivos, porque pueden hacer una reacción muy fuerte, ¿no? Pero yo siempre digo que cuando esta hierba empieza a estar esplendorosa en los caminos, ya estamos en verano, ¿no? San Juan, que es de color groc l'hipèric. Totalmente, ¿no? Sí, es muy hermosa. Ahora está muy bonita, porque es ese el momento álgido, ¿no? Como sería el momento álgido ahora del verano, y el verano para los orientales pues se mueve en la esfera del elemento fuego, la emoción es la alegría, y los órganos que están directamente vinculados sería el corazón, que para los orientales, dentro de sus imágenes simbólicas y mitológicas, representaría al emperador del sistema. El corazón es el emperador, es el que manda, por así decirlo, y su víscera que lo acompaña es el intestino delgado. Los dos son órgano y víscera, son órganos que tienen una influencia muy muy importante a la hora de regular o desregular todo el sistema psicoemocional y límbico de la persona, más allá de las repercusiones obvias que puedan estar asociadas a la digestión en el caso del intestino delgado, o a todo el aparato circulatorio como pudiera ser el corazón, ¿no? Pero recordar que siempre cuando hablamos en medicina china o en medicina oriental, cuando hablamos de un órgano, hablamos de la energía del órgano.
¿no? Es como la influencia, lo que rige ese órgano, no tanto como podríamos entender aquí la pieza como herramienta o como máquina, ¿no? Que pues para nosotros pues el corazón, pues hombre, pues ya está, pues es una bomba, ¿no? És una bomba que bombea. Clar, perquè ara m'imagino, no? un estudiant de cardiologia o un cardiòleg, un metge, segurament li trencaries molts esquemes si li dius no està íntimament relacionat amb l'intestí prim, perquè són sistemes diferents, o sigui, a més hi ha una distància entre els òrgans, però la medicina oriental té com demostrat que estan connectats amb aquesta electricitat que ens corre per dins. Digamos per dir-ho d'alguna forma, Digamos que, y si me permitís un poco el tono pues humorístico de la referencia, digamos que a un estudiante de medicina actual, hasta que renueven el plan de estudios, pues le rompería un poco los esquemas, pero sin embargo a un investigador que esté en la punta de lo que hoy se conoce, pues no le sorprendería, y a mí seguramente como practicante de la medicina china, el estudiante de medicina occidental no me escuchará, pero a la eminencia de neurología seguramente le tendrá que escuchar, porque ya está escribiendo ese señor que el corazón está rodeado más o menos de 50 millones de neuronas, 5.000 conexiones neuronales, con lo cual si tenemos neuronas en el corazón, igual que tenemos neuronas en todo el aparato digestivo, pues digamos que aparte de ser una bomba, ¿no?, de achique para que funcione una bomba hidráulica eso ahí, ¿no? es, aparte de bomba, pues parece ser que el corazón también podría pensar, tiene funciones neurológicas. No olvidemos que la neurona es la célula propia de nuestro cerebro. Entonces, si tenemos neuronas, y eso ya no lo duda nadie, eso sí, está... ja ho diuen, que l'intestí és un segon cervell, claro, es comença claro. ja a obrir. Y en el corazón también. En el corazón se han descubierto miles, millones de conexiones neuronales y sinapsis, con lo cual, digamos, la actividad cerebral o en todas sus fases, ¿no?, desde la parte más racional, que estaría ubicada en el córtex, hasta toda la actividad psicoemocional, que está más ubicada en el hipocampo y en lo que sería el cerebro límbico. Obviamente hoy ya nadie empieza a dudar, insisto, aunque todavía no esté en los planes de estudio de medicina, nadie empieza a dudar que se extiende más allá de la propia cabeza, por así decirlo. Doncs és l'element foc, que això ho tenen també com molt establert, però a la filosofia i diguem que a les seves rutines i a la seva pràctica diària, perquè fins i tot a la forma d'endreçar les seves vides, no?, i d'ordenar els espais, amb el Feng Shui també es té molt en compte tot això de l'aigua, del foc, de l'aire. Armonía. O sea, es decir, nosotros parece que estemos peleados con nuestro entorno, ¿no? Es verdad, no vivimos en armonía con lo que nos rodea, ¿no? Pero para ellos era muy obvio, y para nosotros cada vez más, si queremos tener salud y vivir en equilibrio y armonía, cada vez es más lógico. Esto es como ir con un abrigo de piel en pleno agosto. Pues hombre, tiene poco sentido. Dices, no, sí, pero no es problema porque yo me pongo a tope el aire acondicionado. Bueno, vale, genial, ¿no? Ya está bien, me parece bien, ¿no? Pero claro, no, hombre, yo pues pongo la calefacción a tope por mucho que estemos en invierno, ¿no? Y porque me gusta ir desnudo por la casa. Y dice, bueno, pues hombre, pues está muy bien, ¿no? No parece que tenga mucho sentido, pero cada uno pues que haga uso de su presunto libre albedrío, ¿no? Pero fíjate que decimos el elemento fuego, ¿no? Pero fíjate que no es tan extraño que en nuestra cultura San Juan, ¿no? ¿Por qué celebramos San Juan? ¿Por qué celebramos el solsticio? Aunque no lo hayamos pasado del 21 al 24 para que encajen las fiestas y sea más comercial, ¿no?, y más festivo, pero la fiesta de San Juan era un mito pagano que se apropió la cultura cristiana, porque no podían luchar contra una festividad o una adoración que era la adoración al sol, que era estaba tan integrada y era tan evidente que claro, no iban a poder luchar. Entonces los cristianos, pues muy inteligentes en ese sentido, pues lo incorporaron a su tradición, y entonces lo nombraron, pues hombre, con el que era nada menos que el maestro del profeta Jesús. El gran Juan Bautista es el precursor de Jesús, que es el maestro por excelencia
y el icono de nuestro cristianismo, que es nuestra cultura, al fin y al cabo. Entonces, fíjate, o sea, le damos, tiene muchísima importancia, ¿no? Pero ¿qué es? Por eso festejamos el fuego, festejamos la fecundidad, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la vida, con la alegría, festejamos, ¿no? Entonces, eso es lo que està presente ara en el ambiente, no? Clar. Llavors, la connexió amb el cor ens la podem imaginar, no? Ara que parles d'aquest impuls vital, perquè el cor al cap i a la fi és el que té l'espurna, i mentre manté la flama i aquesta energia, doncs vivim. Quan s'apaga ens n'anem a l'altre barri, parlant col·loquialment. Però l'intestí prim, quin factor juga, o sigui, quin rol té? Digamos que dentro de lo que es la cosmovisión taoísta, por así decirlo, y con todo el simbolismo y los mitos y las historias con los que ellos las representaban para podérselas explicar, por así decirlo, el emperador, el elemento fuego, el elemento corazón, ¿vale? Digamos, es algo que está como en la cúspide del sistema, ¿no? Y en raras ocasiones se utiliza o se altera o incluso se toca. Lo reservamos como para cosas muy especiales, ¿no? Entonces, cada órgano en sí mismo, por su importancia, pero particularmente que sería el órgano supremo, tienen como su asistente, ¿no? Que es, en el caso del corazón, el intestino delgado. Hay una conexión extraordinaria. O sea, no olvidemos que hoy, desde unas ramas muy, muy punteras de la medicina y de la investigación occidental, hoy sabemos que de cómo nuestro intestino sea capaz de absorber o no absorber determinados nutrientes va a participar en la generación de toda la cascada hormonal y bioquímica de nuestro cuerpo, que si lo quisiéramos explicar para entender desde nuestra cultura, desde nuestra cosmovisión, es la base de cualquier estado de ánimo. O sea, no en vano no se nos escapará que si tú vas al doctor, al médico de cabecera o vas a cualquier especialista y dices, oiga, que mire, que es que estoy muy triste o estoy muy desanimado, pues lo que te van a dar es una medicación, ¿no? Es una sustancia. O sea, se supone que te dan esa sustancia porque tu cuerpo no la está fabricando o no la está fabricando bien o no la está fabricando. Entonces, de que tu cuerpo fabrique y regule todas esas sustancias y hormonas depende directamente del intestino, del funcionamiento intestinal. Eso lo sabemos desde nuestra investigación, desde nuestra cultura, ¿eh? No me preguntes cómo, pero los chinos hace 5.000 años ya lo tenían clarísimo. Clar, i a més, la nostra energia vital, és a dir, allò que ingerim a través de l'aliment depèn de l'intestí prim, de si s'assimila més o s'assimila menys. Totalmente. De ahí que ahora, pues hombre, se habla mucho y se ha descubierto pues todo lo que son el intestino permeable, que no tiene una buena absorción. Luego, si nos vamos al intestino más grueso, a la última fase del sistema digestivo, pues hablamos de los colon irritable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, digamos, hay un abanico enorme de enfermedades psicoemocionales y autoinmunes que, por mucho que sorprenda, se están tratando desde la zona digestiva, desde la zona intestinal. O sea, I a més, ara que s'han detectat tantes intoleràncies, tants problemes, al·lèrgies, ¿no? Celiaquia... Totalmente. Pero vuelvo a insistir, es que si lo miramos con un prisma un poco más amplio, si nos separamos un poco, siempre vas a tener ahí toda una serie de alteraciones emocionales. O sea, nosotros desde la medicina oriental el intestino delgado lo utilizamos para tratar la ansiedad, para tratar los trastornos del estado de ánimo, el insomnio, etcétera, etcétera. Con tremenda eficacia, con tremenda eficacia. Porque al fin y al cabo, una de las cosas que está sucediendo cuando tú estás regulando ese sistema energético es que favoreces que nuestro cuerpo produzca pues todas esas pocas sustancias que ya conocemos, aunque insisto, conocemos seguramente 3 billones, pues sabemos que nuestro cuerpo empieza a producir más serotonina, más dopamina, más GABA, etcétera, etcétera. Y todo eso sabemos que tiene una repercusión positiva directa en nuestro estado de ánimo.
Doncs l'intestí prim, aquest òrgan tan llarg, quants metres fa? Són molts metres, Entre 12 i 14 metres. Clar, és que imaginem, impresiona molt. Sí. Pensar en l'intestí claro, prim. es todo un recorrido para que pueda ir pasando el nutriente ingerido y que el propio intestino pueda ir absorbiendo lo que le interesa, lo que necesita. Per això és tan important que funcioni bé. Totalmente, es que si no, tú ya puedes comer todo lo que te dé la gana, pero no te vas a nutrir. No estás obteniendo ni energía, ni minerales, ni la base para generar tus proteínas, etcétera, etcétera, ni energia, claro. Francisco Javier, tornarem a fer curt perquè ens passa sempre, llavors dedicarem els capítols que convingui a parlar de l'intestí prim i del cor. Però com detectes tu que algú va una mica amb l'energia baixa al cor i a l'intestí? Quina lectura fas quan algú t'entra a la consulta, en aquesta radiografia, en aquest escàner que fas tu visualment, de dir, això és indici de que potser l'intestí prim no acaba de rotllar, o que el cor va amb dificultats? Esmentem alguns, la semana que ve ya ens centrem. Quizás los más obvios, y por eso también durante digamos el recorrido que hagamos por esta estación y por este órgano y por esta energía, en más de un momento hablaremos de un órgano fundamental y vital que, digamos, estaría más próximo a la siguiente estación, a lo que sería el cambio del verano al otoño, ¿no? Que es el bazo, toda la energía del bazo estómago, bazo páncreas, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que nos vamos a encontrar en una zona como la nuestra, donde hay mucha humedad, es que la persona pues empieza a tener problemas circulatorios que van a provocar situaciones edematosas, retención de líquidos, particularmente en piernas, tobillos, rodillas. También se producen importantes inflamaciones en toda la zona abdominal, ¿no? Lo típico. A mí estas semanas ya me empiezan a venir mucha gente y se aumentarán mucho en las próximas semanas, gente que dice, es que en cuanto como se me infla la barriga, el abdomen, que se me pone como si fuera un globo, ¿no? Entonces es una respuesta desproporcionada del intestino, claramente, que no puede absorber y que reacciona de forma inmunológica, ¿no? Vas a notar mucho el color en la cara, el color en los ojos. Si la persona, pues no la voy a incomodar, pues le pido que me muestre la lengua, y tiene un aspecto muy particular. La lengua, cuando hay desarmonía en esta época, se hincha. Es una época que está, una lengua que está más voluminosa de lo normal, y además notas que está como muy marcada en los laterales porque se ha inflado tanto que se marcan los dientes en ella. Tiene un color además como si fuera una lengua de carnicería, ¿no? Ese color que no es un rojo vivo, sino que es como un salmón un poco anaranjado, ¿no? Un color que ya ves tú que no pinta bien, ¿no? Que no tiene buen aspecto. Y vas a encontrar probablemente en la misma lengua que el borde exterior, la punta de la lengua, en muchas ocasiones va a estar particularmente roja, con lo cual estos son unos síntomas clarísimos. Obviamente vamos a tener respuesta en los pulsos tanto de corazón como de intestino, que van a estar o bien en cuerda, es decir, muy disparados, o bien van a estar prácticamente que no los notas porque está la energía completamente colapsada. Y pues también puedes notar que la persona pues ya ha intentado hacer los primeros acercamientos al sol, pero no le está sentando bien, no lo está recibiendo bien, con lo cual ahí también hay un problema intestinal, ¿de acuerdo? Y con esto ya vas sobrado. A partir de ahí simplemente ya incluso puedes hablar con la persona. Doncs avui hem fet el primer atensament a això, a l'intestí prim i al cor, perquè seria doncs aquests aparells i aquests sistemes que van més en consonància amb aquesta estació, en el sentit que són els que estan relacionats en aquesta cosmovisió oriental, perquè el Francisco Javier Siles doncs, és especialista en medicina tradicional xinesa, és acupuntor, entre altres coses, perquè ell, diguem que ha anat integrant moltes altres tècniques i disciplina per acompanyar els pacients. Està especialitzat en tema d'addiccions, però va més enllà i evidentment atén moltes consultes, o sigui, moltes dolències. Francisco Javier, lo tenemos que ir dejando aquí. La semana que viene un poco más, por supuesto, continuaremos por supuesto. analizando pues esto, cómo podemos ayudar al
a l'intestí prim, al cor, perquè aquí tocarem moltes tecles, des d'hàbits i estils de vida, alimentació i altres doncs, accions que podem fer per sentir-nos millor, per trobar-nos. Anem a repetir, si voleu, el contacte del Francisco Javier, per si li voleu fer un WhatsApp i us responem al pròxim programa. 637 86 02 57, 637 86 02 57. També podeu entrar a la seva pàgina web de tarracoacupuntura.com i allà veure'm imatges i amb textos, això que expliquem aquí setmana rere setmana a Salut i Consciència. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostès per haver vingut un dia més i nosaltres ens acomiadem. Tornem dimarts vinent a la mateixa hora, 11:45, i sempre ens podeu escoltar a la nostra web ona-latorre.cat en aquests podcasts que us deixem a Salut i Consciència. Gràcies a la Lourdes Sant Antonio també per fer-nos el control. Fins a la pròxima setmana. Adéu-siau. Adéu.